Hola a todos, bienvenidos a Marruecos. Estamos en Tánger, la puerta de África. Sí, literal. Marruecos se encuentra entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Y un poquito más allá, enfrente, está España, de Europa. Detrás nuestro está la mezquita del puerto, que aunque no se puede visitar, está muy linda para verla por fuera. Nos tocó un día ventoso y en este momento está cayendo una llovizna, pero nada va a impedir que vayamos hacia la Medina, así le mostramos. Vamos a subir allá. Tánger, como van a ver, es una ciudad fortificada que tiene varios accesos a la Medina. Nosotros vamos a ir a la parte más alta de la Medina, que se llama Kasbah. Vamos a subir a la torre Dar el Balud, como se pronuncia, que vamos a ir por estas escaleras que se encuentran aquí detrás, que son las menos empinadas para llegar a la cima de la Medina. Y además es la entrada más cercana del puerto. El puerto literalmente está cruzando la calle. Una vez que subimos las escaleras nos dimos cuenta que no era el acceso a la Medina, sino al centro de interpretación de fortificación de Tánger. Así que volvimos a la plaza. Seguimos en el puerto, detrás nuestro pueden ver la bandera de Marruecos. Finalmente vamos a emprender la subida deseando suerte. ¿Ya estás cansada, Sabri? No, por ahora voy bien. Bueno, vendedores ambulantes por todos lados. No es tan empinada, ¿eh? No es tan empinada. La subida está llena de tiendas, de vendedores, de café, de restaurantes. Así que es muy entretenido subir. Estamos en uno de los miradores. Detrás nuestro se puede ver el puerto y se puede ver nuestro barco, el Explorer. Perdón, no, me digo que no. Estamos en uno de los miradores. Detrás nuestro se puede ver el puerto y nuestro crucero, el Voyager of the Seas. Y también nos hemos dado cuenta en la subida que en esta ciudad hay muchos gatos. Demasiados. Estamos en el Petit Zoco o el Zoco Chico, lleno de colores, aromas, a especias. Está lleno de comercio donde venden alfombras, ropa, cueros, todo tipo de artesanía. Este es el Gran Zoco, el corazón moderno. Estamos en el Gran Zoco, el corazón moderno de Tánger. Esta es la plaza 9 de abril, que tiene su nombre por la independencia de Tánger del dominio francés, que fue el 9 de abril de 1947. Y detrás nuestro se encuentra el Cinema Rif, de estilo Art Nouveau, y la mezquita de Sidi Boudavid, que está ahí atrás. Hermoso. El diseño y la arquitectura de Tánger y de Marruecos es impresionante. Mucha historia. Estamos en el Parque de la Mendubia, un lugar donde hay verde para retirarse un poquito del bullicio de la ciudad. Ahora vamos a ingresar al espacio de la memoria. Estamos en el Centro Conmemorativo de la Liberación de Tánger, donde hay una muestra de artefactos bélicos que se usaron durante la liberación. Este centro conmemorativo está dentro del Parque de la Mendubia. Es totalmente gratuito, así que pueden venir y conocer mucho de la historia de Tánger. Bueno, y aquí no hace falta que les explique mucho, les dejamos de fondo para que puedan leer, que acá más o menos les explica un poquito lo que Sabri les acaba de explicar sobre la historia de Tánger. Cualquier duda, le preguntan a Sabri. Seguimos en el museo. Como verán, este living hermoso, el diseño marroquí que tiene es impresionante. Parece como si fuera una representación de los livings de la época. Y detrás, una muralla probablemente sea de la declaración de la independencia de Tánger. No tenemos mucha idea del marroquí, pero por lo menos dice 1947, con lo cual entendemos que debe haber sido la fecha de la independencia. Es la fecha de la independencia de Tánger y que ese cartel debe tener mucho que ver con la independencia. Si quieren les hago un zoom y dejo que lo lean como le dan. La lluvia no nos permitió continuar nuestro recorrido y emprendimos el regreso. Y en el camino encontramos lugares icónicos de la Medina. Como el Café Baba, que es una cafetería de estilo bohemio que, a mi entender, mi parecer, no me pareció gran cosa, pero es muy famosa por ser uno de los lugares preferidos de los Rolling Stones. No sé si están escuchando, hay un sonido como si fuera una sirena, un llamado. Bueno, este es el llamado al rezo, al segundo rezo del día. 10 minutos después del llamado tienen que estar todos rezando.
Estamos emprendiendo el regreso. Nos tocó lluvia, mucha lluvia. Estuvimos refugiados en algunos techitos que encontramos por ahí. Lamentablemente no vamos a poder ir a la playa. Queríamos ir a la playa y mostrarle la parte de la playa. Quedará para la próxima. Desde el barco sí vamos a filmar para que ustedes puedan ver que sí está muy cerca la playa del puerto de cruceros. Y nada impidió, ni siquiera la lluvia, que podamos traerle este lindo recuerdo, este lindo viaje y recorrido por Tánger. Bueno, finalizamos el recorrido. Ya estamos de regreso al crucero, estamos a unos 200, 300 metros. Por suerte vamos a ir a cambiarnos, Sí. que estamos todos mojados. Vamos a ir a comer algo rico. Espero que les haya gustado el recorrido. Y nos vemos en el próximo puerto, que es Islas Canarias. Chau, chau.